Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Óigame, gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos comenzando como siempre con el mejor de nuestros saludos, llenos de afecto, de cordialidad para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes, particularmente los que nos escuchan en Cuba, donde quiera que estén. Allá va nuestro saludo, sí señor. Bueno, y estamos ya listos para presentarles a ustedes el resumen de las noticias más importantes de la presente jornada, con el énfasis informativo siempre en lo que ocurre en Cuba, en la situación cubana, en las noticias que se publican en la isla, las que se publican fuera y especialmente en aquellas que la dictadura castrista trata de ocultar. Esas las buscamos para usted, especialmente las que nos ofrecen reporteros independientes, dirigentes de la oposición, promotores de derechos humanos, etcétera, que transmiten para ustedes directamente desde el territorio cubano en este programa. También estaremos brindándoles la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Trilla nos presentará lo último y más importante en el fútbol, en el béisbol, etcétera. Y al final compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Eso va con cariño, todo esto va con afecto y va con un esfuerzo tremendo que hacemos para suplir de las necesidades de información de ustedes, para que reciban la verdad completa, las noticias sin ponerle ni quitarle, como se las damos aquí, para que escuchen opiniones libres sobre el tema que sea. Eso mismo queremos que usted lo pase a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos, a través de la información, o sea, divulgando Radio República, ayudándolos a ellos a encontrar nuestra emisora en la onda corta, en fin de cuentas, que juntemos los hombros todos para que cada vez sean más los cubanos que bien informados y escuchando opiniones libres, piensan con su propia cabeza que ahí comienza la libertad. Y para eso comienza ya también, ahora mismo, para ustedes, esta edición de Recuento Informativo. Y aquí tenemos los titulares de las informaciones más importantes. 2 blogueros contestatarios cubanos han sido nombrados como héroes de la información por una importante organización periodística internacional. Un estudiante universitario es acosado por la policía política del régimen simplemente por acudir a cursos de capacitación en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Se reporta desde Guantánamo un aumento en los contagios del virus del SIDA en personas mayores, en ancianos. Un secuestrador de aviones que prefirió regresar a Estados Unidos antes que seguir viviendo en Cuba se declarará culpable de una nueva acusación ante un tribunal de Miami. Un representante de la Unión Europea dice que afronta, oigan esto, con mucha confianza sus negociaciones con el régimen castrista. Y bueno, como dicen que cuando las cosas van mal, pues hasta los perros te confunden con postes de teléfono, dice que Cuba es el país de América Latina con mayor proporción de muertes causadas por rayos. Una diseñadora cubana exiliada es nominada para un importante premio, un Tony. Recuerde que en el segmento Voces de Cuba estaremos escuchando reportajes noticiosos directamente desde territorio cubano. Y en el ámbito internacional tenemos que ocurre un estallido social en Sao Paulo a solo 45 días del comienzo del Mundial de Fútbol. Una nueva alerta por tornados en Estados Unidos. Alabama decreta estado de emergencia. El Fondo Monetario Internacional reduce la previsión de crecimiento económico para Rusia. También es día de elecciones en Irak, con la violencia como telón de fondo. Por su parte, en los deportes, tenemos por acá en el fútbol, el Real Madrid
Ahí está Jorge Trilla animando al Real Madrid. El Real Madrid pues va al final de la Liga de Campeones después de aplastar al Bayern de Múnich. Mientras tanto, en las Grandes Ligas, el cubano José Fernández de los Marlins lanza una joya de picheo ante los Bravos de Atlanta. Los detalles en tan solo unos segundos. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones. El bloguero cubano Ángel Santiesteban Prats, quien cumple una condena de 5 años de prisión por criticar al dictador Raúl Castro, y Joanny Sánchez, la reconocida bloguera contestataria cubana, aparecen en la lista de 100 héroes de la información que publicó la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras el martes con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebrará el próximo 3 de mayo. Los héroes de la información son una fuente de inspiración para todas las mujeres y todos los hombres que aspiran a la libertad. Sin su determinación y la de todos sus semejantes, no sería posible ampliar el área de la libertad, observó Reporteros Sin Fronteras en el prefacio de la lista. Amenazas, secuestros, prisión o acoso policial son algunos de los puntos que conforman el denominador común de esos 100 comunicadores a los que la Organización Internacional Periodística rinde homenaje. La lista también recoge nombres de reporteros apartados de los grandes focos mediáticos que contribuyen por su lucha o su trabajo a promover la libertad, poniendo sus ideales al servicio del bien común y convirtiéndose en un ejemplo para el resto de los ciudadanos. En esa lista, que abarca especialmente a profesionales de países con regímenes totalitarios en conflicto, se cuentan 14 nombres de latinoamericanos. Los 2 blogueros cubanos, enfrentados abiertamente al régimen de La Habana, forman parte de ese elenco de comunicadores ejemplares. Joanny Sánchez fue catalogada también por la revista Time Magazine como una de las voces más influyentes del mundo y es objeto habitual de acosos judiciales y ataques informáticos. Por su parte, Ángel Santiesteban Prats, a pesar de estar encarcelado, logra con frecuencia burlar la censura del régimen castrista y publica en diferentes medios sus comentarios acerca de la situación en Cuba. En otro orden de noticias, esta llega por el servicio informativo Cubanet y lo reporta el periodista independiente Manuel Guerra Pérez. Dice que el estudiante universitario Ángel Enrique Gorrín Marín fue acosado en 2 ocasiones por agentes de la seguridad del Estado por acudir a cursos de capacitación en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Gorrín Marín, de 27 años, y quien estudia en la Universidad San Jerónimo de La Habana la carrera de Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico-Cultural, fue visitado en su domicilio en 2 ocasiones por agentes de la seguridad del Estado, los días 14 y 22 del mes en curso. Según comentó el estudiante, en la primera visita a su domicilio se encontraba sola su mamá y fue interrogada por un agente de la policía política por alrededor de 30 minutos. Mi madre fue coaccionada y amenazada. Le realizaron preguntas sobre mi vida privada. Le dijeron que yo podía ser enviado a Villamarista. Ella quedó muy preocupada y nerviosa, declaró el estudiante. Días después, Gorrín Marín fue visitado nuevamente sobre las 10 de la noche por un agente llamado Jamil, quien se identificó y le expresó que era él quien lo atendía específicamente. Fue interpelado por el agente por más de 1 hora. Fui interrogado sobre mi asistencia a la sección de intereses, sobre los cursos que allí se imparten, horarios de clases y sobre los asistentes. Ellos invadieron mi privacidad para luego decir que solamente me querían aconsejar y que no tenía que divulgarlo, acotó el estudiante. Ariel Enrique Gorrín Marín reside en el municipio de Habana Vieja y declaró que asistió a la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana a un curso de idioma inglés en el 2013 y en estos momentos participa en uno de sociología que es impartido desde la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Una noticia preocupante, amigos, es la siguiente, viene de Guantánamo, reporta el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces a través del servicio informativo Cubanet, y dice que un funcionario de la Dirección Provincial de Salud Pública en Guantánamo, cuya identidad solicitó no fuera revelada, refirió que el número de enfermos portadores de VIH en Guantánamo
ha crecido en los últimos años y que aumenta de forma alarmante el número de enfermos de la tercera edad. Preguntado sobre las posibles causas de este fenómeno, el funcionario expresó que el aumento de enfermos portadores del virus dentro de ese grupo se debe a los tabúes sociales. Muchas personas consideran que al arribar a esa edad se pierden los deseos sexuales, lo cual ha sido desmentido por los especialistas y por diversos estudios realizados al efecto. Esa percepción errónea de la sociedad, sigue diciendo el periodista, sobre el comportamiento sexual de los ancianos, lleva esto a mantener relaciones clandestinas en las que es evidente que no se protegen de enfermedades de transmisión sexual. Según le refirió a Quiñones Ace, el citado funcionario, esta situación no es un fenómeno único de Guantánamo y Cuba, pero ha tomado por sorpresa a las autoridades de la dictadura al extremo de que todavía no existe un plan de medidas para contrarrestar el aumento progresivo de la enfermedad dentro de ese grupo. Otra información, esta se origina en Miami, la reporta el diario El Nuevo Herald, dice que William Potts Jr., que en determinado momento de su vida se proclamaba ser militante afro-norteamericano y hace 30 años secuestró un avión de Estados Unidos hacia Cuba, se declarará culpable de un nuevo cargo de secuestro. Su declaración lo pudiera ayudar a evitar una sentencia mínima obligatoria de 20 años de cárcel por el cargo original, que es de piratería aérea. Potts Jr., que entonces vivía en New Jersey y en 1984 obligó a desviarse hacia La Habana, el vuelo comercial que se dirigía a Miami, se entregó finalmente a las autoridades norteamericanas en noviembre del año pasado, después de vivir como fugitivo en Cuba. Potts dijo que quería enfrentar el sistema judicial de Estados Unidos y volver a relacionarse con sus dos hijas que en la actualidad viven en este país. Robert Beruf, asistente del abogado federal de oficio, negoció un acuerdo de culpabilidad con los fiscales que le permitirían a su cliente, que en estos momentos se encuentra en el Centro de Detención Federal de Miami, recibir crédito por los 13 años que cumplió en una cárcel de Cuba por el secuestro de la nave. Y una declaración que parece arrancada de una sección periodística que fue famosa hace muchos años, créalo o no lo crea, dice que Cuba y la Unión Europea iniciaron en La Habana sus negociaciones para normalizar su relación bilateral, un proceso que Bruselas afronta con mucha confianza, según dijo el director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Leffler. Ese fue el único comentario que hizo Leffler a la prensa a su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana, sede de esta primera ronda de negociaciones que se prolongará hasta mañana miércoles, es decir, hasta hoy miércoles, y a la que acudió acompañado del embajador de la Unión Europea en Cuba, Herman Portocarrero, entre otros. El director general para las Américas de la Unión Europea encabezará el equipo negociador del bloque comunitario, mientras que el principal representante castrista en las conversaciones será Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones Exteriores. Ahora, amigos, una pausa. Vamos a esa pausa, después nos ponemos al día en los deportes con Jorge Trilla, más adelante otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. En Múnich amenazaron al Real Madrid con desatarles un infierno, pero los árboles que los teutones iban a quemar los taló antes el club blanco y al final de la jornada el Madrid terminaba aplastando al Bayern 4-0. Desde el pitazo inicial, el Madrid mostró una aplastante superioridad y el equipo bávaro, supercampeón de Alemania, parecía un pelele en manos de los merengues, relampagueantes al ataque y con una pared de acero en la defensa. En tanto, Sergio Ramos, el defensa merengue, tenía una cuenta pendiente, la del partido perdido ante el Bayern hace 2 temporadas, cuando falló en la tanda de penaltis y el portero Neuer se burló de él. Ayer le marcó 2 de cabeza al alemán y se tomó la revancha. 2-0 iba el Madrid cuando Benzema y Bale corrieron el balón para darle a Cristiano Ronaldo el pase perfecto y el 3-0 al Madrid.
En el segundo tiempo, Casillas apenas tuvo que hacer un par de paradas y Cristiano cerró la cuenta blanca, rubricando de tiro libre su 16º gol de la Champions y poniendo su nombre en el libro de récords de la competencia. En resumen, una goleada inolvidable que pasará a los anales de la rica historia del Real Madrid. Para el actual campeón de la Champions, el Bayern Múnich, derrotado en los 2 partidos y sin poder marcar goles, quedan eliminados con una goleada que los golpeará duro por mucho tiempo. Fiesta de gloria y victoria en Madrid y silencio de humillación y derrota en Múnich. El fútbol, que no tiene pasado y es presente, dejó su verdad. El favoritismo se demuestra en el campo. Y nos vamos al béisbol. Ayer martes, José Fernández permitió 2 hits en 8 entradas de excelente labor. Giancarlo Stanton conectó un jonrón de 2 carreras y los Marlins dieron paliza de 9-0 a los Bravos de Atlanta, líderes de su división. El pitcher cubano se mostró imbateable ante los Bravos para lograr su 4ª victoria ante un revés y mejorar su efectividad a 1.59, recetando 8 ponches con un par de boletos. Por si fuera poco, batió de 3-1 con una impulsada. El receptor Jarrod Saltalamacchia añadió otro vuela cerca a la causa de Miami y el cubano Adeine Echavarría se fue de 4-1 con una anotada y una impulsada. Y en otros resultados de la jornada del martes, en la Liga Americana, los Marineros vencieron a los Yankees 6-3, Medias Rojas a los Rays 7-4, Atléticos a los Rangers 9-3, Tigres a Medias Blancas 4-3, Reales a Azulejos 10-7 y Angelinos a los Indios 6-4. En la Liga Nacional, los Mets vencieron a los Phillies 6-1, Rojos a Cachorros 3-2, Cerveceros en 11 entradas 5-4 a los Cardenales, los Gigantes vencieron a los Padres 6-0 y los Rockies 5-4 a los Cascabeles. En un partido de Interligas, Nacionales vencieron a Astros 4-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Y aquí tenemos otras informaciones. Cuba es el país de América Latina donde más personas mueren víctimas de los rayos por cada millón de habitantes, reportó la emisora británica BBC. Brasil lidera el número de muertes en números absolutos, por ser el país más poblado y recibir la mayor cantidad de rayos debido a la extensión de su territorio. Pero Cuba y Panamá tienen la mayor proporción de muertes causadas por el fenómeno atmosférico debido a la alta densidad de descargas eléctricas y al bajo nivel de infraestructuras. En general, los datos muestran que las muertes por rayos son mucho más comunes en América Latina que en los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, que también registra una gran cantidad de rayos, dijo a la emisora británica Osmar Pinto Jr., coordinador del Grupo de Electricidad Atmosférica, un organismo vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología del Brasil. Por último, la prestigiosa diseñadora de vestuario cubana Isabel Toledo, favorita de personalidades como la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, fue nominada el martes a su primer premio Tony por su trabajo en el musical After Midnight, en el que recrea la era dorada del jazz y se ha conseguido un total de 7 candidaturas. Isabel Toledo nació en La Habana en 1961 y vive desde hace muchos años exiliada en los Estados Unidos. Ahora, amigos, las voces de Cuba. En la ciudad viaclareña de Santa Clara, activistas del movimiento femenino Rosa Paz se solidarizaron este 24 de abril del 2014 con el preso de conciencia Iván Fernández de Pestre, así como con el pueblo de Venezuela. Dirian Lucía Orama García, Mercedes Judith Leiva Gangaria y Enelia Alonso Hernández fueron las protagonistas de esa protesta en la que exigieron este Día de la Resistencia Cubana la libertad de Fernández de Pestre y en apoyo a la juventud venezolana, así como la liberación de los presos políticos de ambos pueblos, teniendo como escenario el legendario Parque de la Pastora, ubicado en la calle Cuba entre Síndico y Caridad de este poblado. Las féminas satisfechas regresaron a sus hogares sin ser intervenidas por la policía política, algo de lo que se regocijaron al haberlos juzgado una vez más. Reportó desde Placetas, Villa Clara, Donaira Pérez Paseiro, Movimiento Rosa Paz. Y ahora nos ponemos al día en cuanto a la actualidad internacional. Ya con ustedes nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo.
Estallido social en Sao Paulo. En la ciudad brasileña, 5 autobuses fueron incendiados tras horas de manifestaciones y protestas. Los habitantes de la favela Alemão, en el norte de Río, protestaron por la muerte de un joven de 17 años por disparos de la policía, que irrumpió en una operación contra el narcotráfico. El seleccionador nacional brasileño, Luis Felipe Scolari, ve los perjuicios para el Mundial de Fútbol. Creo que sí puede haber protestas, sin destrozar las cosas, eso es la democracia. Es una situación social. Toda persona tiene derecho a protestar en contra de esto o aquello. Pero no sé si este es el momento. En Brasil, la segregación social en favelas es algo no resuelto por los partidos políticos mayoritarios. Los estallidos sociales ocasionales tienen más relieve ahora que Río de Janeiro acogerá 7 partidos de la Copa del Mundo de Fútbol. Nueva alerta por tornados en Estados Unidos. Un tercio del país se encuentra amenazado por los vientos huracanados que se han cobrado la vida de cerca de 30 personas en los 2 últimos días. La devastación es tal que en estados como Alabama se ha decretado el estado de emergencia. El presidente estadounidense ha prometido ayuda federal para hacer frente a la situación. En Mississippi, los equipos de rescate prosiguen las labores de búsqueda de personas bajo los escombros de los edificios destruidos con la mirada puesta en el tiempo. La alerta por tornados, que en algunos estados viene acompañada de fuertes granizadas e inundaciones, afecta a 75 millones de personas. Estados Unidos hace frente a una media de 1.200 tornados al año. El Fondo Monetario Internacional mete la tijera en las previsiones de crecimiento de Rusia. Según el FMI, el PIB del país crecerá este año solo un 0,2%, frente a la estimación del 1,3% que había anunciado en abril. El motivo es la implicación de Moscú en la crisis de Ucrania, que ya se ha traducido en sanciones económicas y en un mayor riesgo para las inversiones y exportaciones. La entidad también ha reducido sus previsiones de crecimiento para Rusia en 2015 del 2,3 al 1% y no descarta un mayor recorte si la incertidumbre geopolítica actual se mantiene. Día de elecciones en Irak, las primeras desde la retirada de las tropas estadounidenses. El primer ministro Nouri al-Maliki era de los primeros en votar en un día en el que unos 20 millones de electores están llamados a las urnas para renovar el Parlamento. Al-Maliki, que busca su tercer mandato, encabeza las encuestas por el momento. Llamo a todos los iraquíes a acudir en masa a las urnas, porque quienes participen en estas elecciones tendrán derecho a supervisarlas y hacer preguntas, mientras que quienes no participen no tendrán ese derecho. Y no quiero que ningún ciudadano pierda la oportunidad de seguir estos comicios. Colas desde primera hora a las puertas de los centros de votación, en unas elecciones de las que los iraquíes esperan un cambio de rumbo político, el fin de las divisiones sectarias y de la violencia, pero también una mejora del empleo y los servicios públicos. Las autoridades han desplegado un gran dispositivo de seguridad para evitar que se repita el escenario del lunes, día de votación anticipada en la que murieron al menos 26 uniformados en atentados contra los colegios electorales. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República. La alucinación. La alucinación. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro,
Un comentario de Julio Storino. La coalición sindical independiente de Cuba, formada por cubanos que luchan dentro de la isla por los derechos de los trabajadores cubanos frente al sistema de opresión y esclavismo que la dictadura castrista les impone, ha llamado a exigirle esos derechos a la dictadura en ocasión de la conmemoración de mañana, 1 de mayo. ¿Y qué derechos reclaman estos valientes? Pues un salario digno que alcance para vivir, el establecimiento de precios en consonancia con los salarios, el respeto de las autoridades al derecho a la huelga, que el secretario general de la CTC deje de pertenecer a las altas estructuras gubernamentales, es decir, que represente de verdad a los obreros, la posibilidad de funcionamiento para los sindicatos independientes. Si se mira bien, son los derechos que poseen los trabajadores en los países donde el gobierno respeta a sus ciudadanos. En una declaración emitida al respecto, los sindicalistas independientes exhortan a los cubanos a no participar en el desfile de mañana, o sea, digo yo, a no convalidar el yugo que sobre sus cuellos tienen. Y mira, yo no sé hasta qué punto los trabajadores cubanos están dispuestos a defender sus derechos y a pedir sus reivindicaciones, pero yo sí sé que mientras más tú doblas el lomo, más palos te dan en él. O como dijera José Martí, que no puede quejarse de la opresión quien no tiende la mano para romper sus hierros. Tú dirás. Así terminamos la presente edición de Recuento Informativo, amigos radioyentes. Mañana, Dios mediante, estaremos aquí en la misma frecuencia y a la misma hora para todos juntos compartir la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.